Los periodistas. Como todos los lunes, el padre José Merini Benítez nos hace el favor de estar aquí con sus comentarios, sus reflexiones, sus orientaciones y algún que otro chisme social. No, no es cierto. El chisme social, no. ¿Qué pasa, padre? Cuénteme. Bueno, ahora yo creo que sí, todo el mundo está bastante preocupado, y no es para menos, por la situación de la falta de paz. O sea, hace como un mes tuvimos la reunión aquí en Puebla por la paz, los Sí, sí, sí. diálogos En la por la Ibero. paz en la Ibero. Y entonces se pensaba mucho en, bueno, cómo ayudar a reestructurar la paz y una paz permanente aquí en nuestro país. Pero ahora surge el problema mundial y esto va tomando, pues se van involucrando más. Y no sé dónde está nuestra cabeza. Digo nuestra porque somos seres humanos. Y la humanidad es solamente una. Que nosotros veamos desde la paz de nuestros hogares, la paz en nuestros vecindarios, la paz en nuestros centros de trabajo, la paz en nuestra región y la paz así ya en el mundo. Hay cosas que podemos chismorrear, como usted dice, y pues sí, averiguamos y que jamás, y que Israel, y que Palestina, y que todo eso. Bueno, los estudiosos que se pongan a ir rascándole al problema, un problema que lleva 3.000 años. O sea, tampoco, Más o menos 3,000, más o menos más o 3.000. menos. Desde que regresaron de Egipto los de Israel y pues empezaron a tomar posesión, a invadir y todo Sí. a Palestina, O toda sea, esa el región. culpable es Moisés No, por haberlos Moisés se murió llevado. antes. Moisés se murió en el monte Nebo, que ahora Ajá. es Jordania. Y ya ahí Josué, con todo el ejército israelí, bajó y entró por un lado del río Jordán, casi la desembocadura del río Jordán con el Mar Muerto. Y por ahí atravesó y topó con la ciudad de Jericó. Y ahí es donde pues le dieron vuelta a la ciudad y que todo eso, y por fin la tomaron. Y como dice el profeta, y empezaron a habitar las casas que no habían construido, a comer de los frutos de árboles que no habían sembrado y a tomar vino de las vides que no habían cultivado. O sea, lo dice la Sagrada Escritura, sí. Bueno, pero en fin, ese es todo el problema. Nosotros, digamos, lo tomamos en la Biblia no como un hecho histórico, lo es, pero no lo tomamos como un hecho histórico. Lo tomamos como un hecho histórico de salvación, historia de la salvación, no la historia de la humanidad. Entonces, vemos, Dios, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Cómo debemos nosotros ir tomando posesión de territorios que están ocupados por el mal? No quiero decir que los judíos eran buenos, otros malos. No, no, ya, olvídense de eso. Vamos a ver el hecho. ¿Cómo nosotros entramos a una situación, una historia, donde tenemos que irle quitando territorios al mal para hacerlos territorio de Dios, territorio de Israel, pueblo de Dios? No Israel, el Israel histórico. Las palabras es la misma, pero significado muy diferente. Una cosa es un país que se llama Israel y otra cosa es una realidad que es Israel. Isra significa pueblo, el Dios. Está más allá de las etnias, de las regiones. Nosotros somos pueblo de Dios. Somos criaturas de Dios.
y los que tenemos el gran regalo, la gran dignidad, y de lo cual nos sentimos profundamente orgullosos. Tanto nos ha amado Dios que nos ha hecho sus hijos. Entonces, no solamente somos pueblo, somos familia de Dios por el bautismo. Y aquí es donde tenemos que ir viendo la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Ya nos dejamos de 3000 años, vemos una realidad, tomar posesión de todas aquellas zonas de nuestra vida en las cuales está reinando el mal, para que reine el bien, reine Dios, venga a nosotros su reino. O sea, Dios que es amor, Dios que es bondad, Dios que nos da todo, que sea el que rige y el que gobierne. Que sigamos simplemente, o sea, un primer paso. Nos lo dio Dios en el monte Sinaí por medio de Moisés. Y es lo que conocemos como los 10 mandamientos. Es el código fundamental. Los judíos le llaman la Torá y otros en otros lugares le llaman de otra manera. Nosotros simplemente le llamamos los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 6. Y que nosotros vayamos viendo, aquí está la base, ¿no? Y que nosotros entonces, desde el primer mandamiento que se nos ha olvidado, o sea, se nos ha olvidado, Dios es el creador de todo lo que existe y por lo tanto debemos alabarlo. O sea, una creación como estas no se ve todos los días. Hay que alabar a Dios, el creador. O sea, que sepamos ver. Si vamos a una exposición de pinturas y pasa un señor así todo seco, aguado, acartonado, y ve las pinturas sin ninguna expresión de cara, sin ninguna alabanza o comentario del pintor, sin ninguna expresión de sentimiento, y se sale, decimos, bueno, este señor, ¿qué le pasa? Así también nosotros vemos el germinar de las plantas. Comemos lo sabroso de unos platillos que a fin de cuentas vienen de productos del campo y que nosotros degustamos y decimos, qué sabroso, de qué trabajo nos cuesta decir, Señor, muchas gracias por hacer esto tan sabroso. Si comemos unos chiles en nogada, los chiles, las manzanas, las peras, la carne, si le ponen, etcétera. Todo esto son frutos, decimos, Señor, qué estupendo eres con ir logrando que los árboles den estos frutos. Es esa creación. ¿Quién inventó los árboles? Dios. ¿Quién inventó los chiles? Pues Dios. Ahora, el hombre ha ido elaborando, ha ido cuidando, ha ido haciendo que tengan mejor productividad, mejor calidad. Sí, pero hay una base. O sea, es el primer mandamiento que se nos olvida, que seamos agradecidos, porque es el que sabe agradecer, sabe gozar. Y aquí es un punto fundamental, que nosotros sepamos gozar, para que no estemos de envidiosos. O sea, yo tengo esto, tú tienes esto, cada quien tiene lo que tiene. Ahora, que tengamos todo en forma justa, en forma honrada, en forma también responsable. Es decir, Dios nos da todo esto para que nosotros podamos, me salto un poquito los 10 mandamientos, para llegar al único mandamiento de Jesús. Un mandamiento les doy, solamente uno. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y amar es compartir, y amar es servir, y amar es acompañar, y amar es perdonar. Y Dios nos ha amado tanto que nos perdona y nos manda a su Hijo para que dé la vida en símbolo del perdón, de la armonía entre Dios y la humanidad. Y entonces
así que nosotros vayamos con el segundo mandamiento. O sea, no jurarás el nombre de Dios en vano. O sea, y no me refiero solamente a cuando van a la iglesia y es muy divertido, porque llega un señor así todo muy machito. Ah, pero eso sí, la que pide que si se le recibe el juramento es o la mamá o la esposa. Es muy raro que llegue él por él mismo y todo. Cuando llega, se le atiende. Cuando se dice a mamá, oiga, usted va a hacer el juramento. No, lo va a hacer mi hijo. Pues que venga su hijo. O ya todavía está muy chiquito. Pues, aquí si ya sabe ponerse un cohete, pues por lo menos que sepa tener raciocinio y sepa tener voluntad. Y todo esto, en fin, que vayamos dándonos cuenta, ¿ya? ¿Qué somos? ¿Qué edad tenemos? Para que de esta forma no hagamos un juramento en falso. El Luego juramento dicen, ay, pero del que habla usted es el de el alcohólico. el juramento de los alcohólicos, ahora también ya hay juramentos, bueno, van a ser juramentos de gente que ha tenido problemas de las drogas, Ah, etcétera. ya. Y así a veces hay otros que hacen otro tipo de juramentos, digamos, más personales. Pues bien, todo eso se acepta. O sea, no porque vayamos a poner a Dios como testigos de eso, yo hago mi juramento ante Dios. ¿Sí? Y entonces, ante Dios prometo, juro que no voy a hacer esto y esto negativo. Ah, pero también hay juramentos positivos. Ante Dios juro que voy a hacer esto y esto y esto. O sea, un papá no solamente vamos a pensar un juramento, ya no voy a gruñir en mi casa. Ah, ahora vamos a verlo en positivo. Voy a hacer buena onda en mi casa. Voy a O sea, yo lo dialogar. que no Voy, entiendo muy bien ahí esa parte de los juramentos es por qué hay que jurar hacer algo que estoy convencido de que debo hacer. Quiere decir que no estoy convencido, que necesito de una especie de presión moral, espiritual, religiosa para hacer algo que no debo hacer. O sea, hasta dónde el juramento se ha profanado desde un principio. Claro, no hablo del no jurarás el nombre de Dios en vano, pero esto de jurar es una promesa donde va de por medio el honor, la persona, la dignidad, es todo un conjunto. ¿Por qué llevar el tema de ya no fumar drogas o ya no consumirlas o ya no beber alcohol o ya no golpear a la mujer o qué sé yo, al terreno del juramento, padre? pues no sé de dónde haya partido todo esto. De los Ahora, alcohólicos, bueno, pues ahí en sí, el pero templo de la Merced. Ahí va, compra bueno, su tarjetita, dice, juro no volver a beber de aquí a un año y 50 pesos. Y si lo viola, pues es una multa, creo que de 200 o 300, algo así. ya está inventando, ¿no? No, de veras, yo tengo un amigo que lo ha hecho y me enseña sus tarjetas. Dije, mira. O sea, ¿usted cuánto ha pagado ahí? No, yo nada, yo soy bebedor, eh, sin juramento. Confeso y no arrepentido. Confeso. Confeso, exactamente, confeso. Bueno, no, ¿saben qué? O sea, primero, tiene que haber mucho carácter. Y ahí es lo que nos tiene que ir impulsando. ¿Necesitamos de la ayuda de Dios? Sí la necesitamos. Y entonces muchos van a hacer el juramento, más bien buscando ese fortalecimiento que Dios les dé. Por eso cuando van a hacer algún juramento allá al santuario a Guadalupe, entonces yo lo primero que les pido es, les digo, ¿saben qué? Quieren que Dios los apoye, quieren que Dios les ayude, quieren poner a Dios por testigo. Primero que todo, restablezcan su amistad con Dios.
¿Hace cuánto tiempo tiene que no se confiesa? Y entonces, porque si estamos lejos de Dios, pues estamos muy cerca de las tentaciones y no tenemos la fortaleza para Eso, vencer las tentaciones. qué bueno que menciona usted eso de la confesión, porque hoy día yo conozco muchas personas que van a misa y pues que sé que hicieron cosas que pues que sí ameritan confesión y yo por molestar al prójimo, un asunto que se me da de nacimiento. Oye, Y se le da muy bien, ¿eh? oye, ¿y ya te confesaste? Y me dice la señora, ¿yo? No, ¿para qué? Digo, pues antes de recibir la Sagrada Comunión, pues vas a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Tienes que confesar, tiene que estar, tu alma tiene que estar libre de pecado. Eso es lo enseñaban desde el Ripalda. Dice, no, ya no se usa. Y No, yo me quedo, a ver, espérate, ¿quién dice que ya no se usa? No, pues había un padre, y ya me empiezan a contar, en San Ramón, la última vez que lo oyeron, que decía, no, 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 a ver, aquí todos están absueltos, aquí en la comunidad nos absolvemos todos contra todos. ¿Qué onda, padre? pero no era San Ramón, era San Jorge. Ah, pues ese era otro. No, o sea, Estaremos qué hablando bueno del que mismo, seguramente. San el, Jorge, San Jorge, tiene usted razón. San Jorge. y, y entonces, pero tenemos que regresar. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? O sea, no es un self-service. Ah, no, es que yo me confieso ante Dios, sí. Lo primero que tenemos que hacer es confesarnos ante Dios. Pero para que Dios nos perdone, Él lo puso. Reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Qué fuerte, Y no es ¿no? que se le niegue el perdón a alguien, es que si no vas, pues es como tengo un determinado equipo que trabaja con electricidad. A los que conecten el aparato a la corriente eléctrica, sí les va a funcionar. Y a los que no lo conecten, pues no les quedará sin funcionar. Pues eso es obvio. Así también. O sea, que nosotros sepamos reconocer que de la misma forma como somos capaces de ofender a Dios, Dios el ofendido tanto nos ama que nos ofrece el perdón, que vayamos a tomar el perdón. ¿Cuáles Oiga, pero son qué responsabilidad más grande la que tiene un sacerdote con esas palabras que está usted diciendo, lo que perdone No, es será que no perdonado y lo que solamente es no, no. responsabilidad, Por eso hay el, pecados que se reservan a determinados niveles en la jerarquía eclesiástica, ¿no? sí, sí, los pecados reservados al obispo o inclusive al papa, Al Papa. ¿sí? Que los atiende por medio de la penitenciaría apostólica. Por ejemplo, si yo revelo cosas que he escuchado en el sacramento de la confesión, quedo fuera de la comunión de la iglesia. Con una excomunión, eso significa quedar fuera de la comunión, ya soy excomulgado, así como alguien que ya quedó fuera de la escuela, ya no es alumno, es un ex alumno. Pues bien, quedó fuera de la comunión de la iglesia y esa sanción me la quita el Papa. O sea, es algo muy delicado el que alguien, pues, gracias a Dios, de eso, pues que Pero no, 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 digo, ya sé que no sé, estos temas nunca trascienden, pero yo me imagino que no será el común denominador de las confesiones que le lleguen al Papa, ¿no? no, o sea, claro, ahí a la penitenciaria apostólica llegan muchas Muchos. Por ejemplo, situaciones. el tema de la pederastia está reservado a su santidad o forma parte de los pecados del Que, orden de los que yo obispos, los sepa, es arzobispos. de los pecados que están dentro del orden normal, ¿no?
Bendice a Dios que no llegue alguien así. Pues bien, ahora, entonces, lo que tenemos que ver es, regresando a nuestro común, a nuestra vida común y corriente, sin tantos casos. O sea, sí, si yo he hecho algo que sé que a mi amigo Dios le molesta, o sea, antes de recibirlo, tengo que pedirle perdón. Y si él dijo, a los que ustedes les perdonen, no me está perdonando el hombre pecador con el que me voy a confesar y que es sacerdote. Me está confesando Dios por medio de él. Como cuando un agente de tránsito nos levanta la infracción y vamos con el calificador, que a lo mejor se pasa todos los altos y nada más medio pone la sirena. Pero en fin, ese infractor de tránsito, si él me pone ahí disculpado por quien se esté y solamente la sanción es amonestación, ok, ya tiene la autoridad para ponerme una sanción financiera del monto que sea o para simplemente amonestarme. Y listo ya, y ni quien alegue. Así también, el sacerdote aquí no va a poner sanciones. Simplemente es el único juicio donde siempre salimos perdonados. ¿Por qué? Porque la sanción tan grande ya la cubrió, ya la pagó Jesús en la cruz. Ahí es la grandiosidad de nuestra fe que nos va diciendo, Dios tanto te ama que hasta ha dado la vida para que tú quedes libre de los pecados. Ahora, de ti depende, como decía Jesús, levántate y no peques más. Así, que nos sepamos levantar con la decisión de no volver a caer. Y como lo he dicho muchas veces, cuando aprendemos a andar en bicicleta, nos caemos, nos levantamos con la decisión de que ya no me voy a caer, aunque sabemos que pues todavía llevamos varios golpes por delante. Y volvemos a levantarnos hasta que ya no nos caemos. Así es el sacramento de la confesión, que sepamos levantarnos con la decisión firme. Y si derrapamos otra vez, nos caemos de la bicicleta, nos sepamos levantar otra vez con la decisión firme. O sea, eso es lo que debemos amar a Dios, la decisión que se transforma en acción, que si por nuestra debilidad cometemos alguna falta, nos sepamos levantar y que antes de ir a comulgar yo haga mi examen. Tengo faltas veniales, o sea, que no desagradan totalmente a Dios. Que si a veces me puso un poco de genio, poquito, que si a veces, etcétera, etcétera. Tampoco les voy a dar ideas. Entonces, pues al inicio de la misa pedimos perdón de eso y se nos da la absolución de todas esas faltas veniales. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y entonces todos decimos, Señor, ten piedad. En fin, es la primera parte de la misa. Por eso hay que llegar desde el principio. Ahora, pero si yo digo, no, tengo una falta que ya rebasa lo que es simplemente un descuido, ya es un pecado. Entonces sí, tenemos que ir a confesarnos primero. O sea, ese es elemental. Si yo llego a la casa de un amigo que le hice una ofensa, lo primero, oye, perdóname, no te preocupes ya. Además, es el tribunal en el que siempre salimos perdonados. Pero no tengamos la conciencia así laxa, sí, ya muy cuates, es Dios, sí, Dios es muy amigo mío, a tal grado que hasta dio la vida por mí, pero yo también debo sujetarme a ciertos protocolos de amistad, que es el saber pedir perdón, así como es el saber alabar por las obras buenas, primer mandamiento.
Y así como también significa el esfuerzo sincero que debo poner en cumplir mis deberes, los deberes de esto, ya sea en la familia, los deberes conyugales, los deberes de paternidad, los deberes para con nuestros padres, los deberes con nuestros compañeros de trabajo, los deberes con la patria, los deberes con la sociedad, etcétera. O sea, todo eso lo tengo que ir analizando. ¿Y para qué? Para poder hacer un desarrollo en paz, que es con lo que comenzamos. Estamos viendo la paz muy debilitada en el mundo entero y la paz en nuestro país bastante debilitada. En nuestra ciudad hay demasiados brotes de violencia. Esto no es cosa únicamente de los grupos gubernamentales. Claro, si alguien dice, no, yo no soy capaz de afrontar esto, que ni se meta, pero que si se meten a querer coordinar la acción pública, que presenten un programa para que estemos en paz, en tranquilidad, en armonía, en trabajo y en desarrollo, y así estemos felices. Pues bien, que Dios nos ayude mucho. Yo creo que va a ser necesario que después sigamos un poco más ahorita nos quedamos nada más con los dos primeros mandamientos: amar a Dios y no jurar y En nombre cumplir de Dios los el Padre. juramentos. Está bien. Padre, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Adelante, tenemos mucho que hacer en la semana. Que le vaya bien. Primero Dios. A la próxima semana. Buen día.